tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Con este video quiero presentarles la nueva serie que estamos creando aquí en El Tío Tech que vamos a llamar Excel para docentes, donde vamos a ir viendo, vamos a ir creando algunas plantillas que son especialmente útiles para docentes en un aula de clases. No importa si eres docente de primaria, de secundaria, de inicial, de instituto, universidad o de alguna academia online, aquí nosotros vamos a ver algunas plantillas estándar, como por ejemplo, empezando por este video, con el control de asistencia. Vamos a hacer esta plantilla en Excel para el control de asistencia. Como puedes ver, estamos aquí utilizando algunas herramientas bastante básicas en realidad de Excel, como lo son el formato condicional y algunas formulitas bastante simples. Y no te preocupes que vamos a ir haciéndolo paso a paso. Más adelante en otros videos vamos a ir viendo cómo hacer una plantilla para el registro de calificaciones, otra para el registro de tareas y también estaremos creando algunos dashboards en los que vamos a estar plasmando el desempeño por estudiante y también podríamos hacer un dashboard exclusivamente para evaluar el desempeño por curso. ¿Ok? Todo eso y mucho más lo vamos a estar viendo en esta serie de videos, así que si quieres enterarte cuándo vamos a subir todo esto, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita y también te unas a nuestro canal de Telegram. Solo de esa manera te van a llegar las notificaciones de cuando subamos nuevos videos de esta serie. Entonces, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es empezar desde cero. ¿Ok? Vamos a empezar con un libro en blanco y si te preguntas por qué esta interfaz es un poquito diferente, es porque, bueno, esto es Office 365, es la versión más actualizada de Office, pero no debes preocuparte que solamente es un cambio visual, ¿ok? Crear un libro nuevo en realidad no ha cambiado para nada. Entonces, aquí estamos en un nuevo documento de Excel y aquí vamos a empezar creando, ¿no?, nuestro documento, nuestras tablitas con la información que requerimos. En primer lugar, necesitamos, por supuesto, una columna para el número de orden de cada estudiante. También necesitamos otra para sus nombres y apellidos. Ya depende de ti si deseas poner los nombres y apellidos por separado o en una sola celda. En este caso lo voy a poner tanto nombres y apellidos en una sola celda. ¿De acuerdo? Listo. Por otra parte, otra decisión que tienes que tomar al momento de crear una lista de asistencia es en qué periodo quieres registrar estas listas de asistencias, porque podrías hacerlo mensualmente, por bimestre, por trimestre, por semestre o incluso anualmente. Ya depende de tus necesidades o cómo quieras gestionar tu lista de asistencias. En este caso yo lo voy a hacer únicamente para un mes, pero tú, como te digo, puedes hacerlo para el periodo que tú prefieras, ¿ok? Entonces vamos aquí a ayudarnos de nuestro calendario, lo voy a poner para julio. ¿De acuerdo? Aquí en tu barra inferior de Windows vas a poder encontrar tu fecha y haciendo un clic ahí vas a poder observar el calendario. De esta forma vamos a irnos al mes de julio, ¿de acuerdo? Aquí. Y vamos a ir poniendo los días de la semana. No vamos a poner todos, obviamente. Si tienes un curso que es solamente lunes, miércoles y viernes, solamente deberías poner esas fechas. En este caso yo voy a poner los 5 días hábiles de la semana, de lunes a viernes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, por supuesto, con la semana 1, donde solamente tendríamos un día, que es el viernes. ¿De acuerdo? Luego pasaremos al día 4, luego pasamos al 11, al 18 y al 25. Vamos entonces a ponerlo por aquí. Empezamos con el día 1 de julio, que vendría a ser viernes, y luego pasamos al siguiente, que vendría a ser el 4. ¿Ok? Aquí está en el calendario por si tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Pasamos del viernes al lunes y aquí normal vamos a pasar por todos los días 5, 6, 7 y 8 que viene a ser viernes y pasamos al 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Vamos a corroborar si todo está en orden. Vamos a julio y aquí efectivamente viernes es 15, pasamos al 18 y después al 25. ¿Ok? 18, 19, 20, 21, 22 y luego al 25, 26, 27, 28 y 29. Vamos a corroborar por última vez. Nos vamos al mes de julio y efectivamente viernes es 29 y después el mes ya no tiene más días hábiles. Entonces de esta manera ya hemos completado, ya hemos terminado los días que vamos a ir registrando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a modificar un poquito cómo se ve todo esto. Por ejemplo, el número de orden yo solamente necesito para 30 estudiantes. ¿Ok? Tengo una base de datos que de hecho son mis compañeros del colegio de únicamente 30 estudiantes. Entonces, vamos a poner los números 1 y 2, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar el relleno rápido.
¿Cómo es esto? Simplemente al poner dos datos, en este caso dos números consecutivos, Excel ya se va a dar cuenta y cuando arrastremos con este cuadradito hacia abajo, va a ir rellenando, como puedes observar, toda la serie, ¿no? Estamos ahorita en el 11, 12 y vamos a ir hasta el número 30. Aquí está. Necesito 30 números. ¿De acuerdo? Listo. Entonces a esto vamos a hacer un doble clic aquí en la división de columnas para que esta columna se adapte a su tamaño. ¿Ok? De esta manera. No necesito que esto sea una columna muy ancha. Y lo mismo vamos a hacer con todo esto. ¿De acuerdo? No necesitamos pues tener una lista en donde tengamos columnas tan anchas. ¿Ok? Vamos a seleccionar entonces desde la parte superior, desde sus letritas, vamos a seleccionar todas las celdas con las fechas que hemos puesto. ¿Ok? Hasta la columna W. Y luego en cualquiera de las divisiones de columnas vamos a pasar un clic y vamos a reducirlo, por ejemplo, hasta, digamos, 40 píxeles. ¿Ok? Ahí está, 40 píxeles, vamos a irnos un poquito a la izquierda e incluso podríamos reducirlo un poco más. Vamos de nuevo a cualquiera de las divisiones y vamos a ponerle en 35. ¿De acuerdo? Listo, ya está, ya lo tenemos. Estos son los días hábiles donde va a haber clase. Y ya si tú deseas puedes dividirlo por semana o simplemente poner aquí el mes de julio, ¿no? Yo lo voy a dividir por semana, por ejemplo aquí vendría a ser semana 1, del 4 al 8 vendría a ser la semana 2. Y vamos a combinarlo utilizando este botoncito de combinar y centrar. ¿Ok? Ponemos semana 2 y luego utilizando el relleno rápido ya podemos completar los otros, tal como puedes observar. ¿Ok? Listo, vamos a centrar esto también y de hecho vamos a centrar absolutamente todo. Vamos a seleccionar nuevamente las columnas y vamos a centrarlo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, ya podemos unir todas estas celdas para poner acá que esta es la asistencia del mes de julio. ¿Ok? Listo, ya está. Ahora vamos a pasar a mi pequeña base de datos para copiar los nombres y hacer un poquito más rápido este tutorial. ¿De acuerdo? Vamos a copiar aquí. Tengo 30 nombres. Lo voy a copiar y luego pasamos a nuestra hojita de Excel para pegarlo por acá. ¿De acuerdo? Es importante hacer esto antes de crear o antes de poner cualquier tipo de formato, ¿de acuerdo? Únicamente para evitar cualquier tipo de inconveniente con los formatos, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a volver aquí a la división de columnas y vamos a hacer un doble clic para que se adapte al contenido, ¿de acuerdo? Y aquí esto está en minúsculas, vamos a ponerlo en mayúsculas. Nombres y apellidos. Ahí está. Listo. Y de hecho aquí ya podríamos ir terminando el tutorial porque muchas personas, muchos profesores lo que hacen es poner aquí asistió con una A o si no asistió pueden poner una X o cualquier letra que ellos prefieran. Aquí nosotros vamos a utilizar formato condicional. ¿De acuerdo? Aquí, cuando ya tenemos todo esto, vamos a seleccionar todo el rango de celdas donde nosotros vamos a poner si asistió o no asistió. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos seleccionado de todos los días y de todos los estudiantes. Entonces, habiendo hecho esto, nos vamos a ir aquí a la pestaña Inicio, en donde dice Formato Condicional. Y aquí vamos a donde dice Conjunto de iconos y vamos aquí a los indicadores, ¿ok? En este caso, yo quiero poner el checkcito y la X. Nada más. Tú podrías utilizar, por ejemplo, los círculos de colores o cualquier otro conjunto de iconos. En este caso, me voy a ceñir por esto, ¿ok? Entonces lo selecciono y ahora volvemos aquí a formato condicional y vamos a administrar reglas. Aquí te va a salir cuál es el formato condicional que tú has aplicado. En este caso es el conjunto de iconos. Lo vamos a seleccionar, vamos aquí a editar regla y ahora sí, aquí vamos a poner los criterios. ¿Ok? Esto es súper básico, no hay mucha ciencia detrás de esto. Si no entiendes lo que es el formato condicional, tenemos muchos tutoriales aquí en el TioTech que te enseñan paso a paso cómo utilizarlo. En este caso, si no conoces el formato condicional, simplemente sigue los pasos que estoy haciendo, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos que marcar la casilla que dice mostrar icono únicamente, ¿ok? Y luego acá vamos a borrar esto de acá, simplemente vamos a ponerle la X porque solamente quiero que se muestren los checks o palomitas y las aspas o X, ¿ok? Y acá nosotros vamos a modificar estos valores, no le vamos a poner porcentual porque vamos a poner únicamente unos y ceros. 1 para indicar que sí asistió y 0 para indicar que no asistió, ¿ok? Entonces no vamos a poner porcentual, sino hacemos un clic acá y ponemos en número. Y lo mismo aquí abajo, ¿de acuerdo? Y ahora aquí vamos a poner 1, ya que el criterio es que se muestre el checkcito cuando el valor es mayor o igual a 1 y que se muestre las X cuando es menor o igual a 0.
¿De acuerdo? Esto es todo lo que tenemos que poner. Le damos a aceptar, le damos a aceptar otra vez y listo. Ahora, si nosotros ponemos acá 1, le damos a Enter, automáticamente se convierte a un check. Y si ponemos 0, se va a convertir automáticamente a una X. ¿Ok? Es de esta manera en que nosotros vamos a hacer el registro de la asistencia. ¿Ok? Por ejemplo, el día 1, todos han asistido exceptuando una persona, Jean Díaz Somlay. ¿Ok? Listo, básicamente esto es todo lo funcional que vamos a crear aquí, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a poner un poquito más de información que es útil y relevante cuando hablamos de asistencia. Por ejemplo, vamos a controlar también lo que son las tardanzas y las justificaciones. Si hay una tardanza justificada o si hay una falta justificada. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir poniendo por acá y lo vamos a representar una tardanza con la letra T y una justificada con la letra J. ¿De acuerdo? Ya ustedes pueden escoger qué letra utilizar. En algunos países lo llaman retraso, otros le ponen justificante, lo que ustedes prefieran. ¿Ok? En este caso es tardanza y justificada. ¿Ok? Y nosotros queremos tener un control total de cuántas faltas ha tenido un estudiante y también cuántas faltas ha habido por sesión, por clase, por fecha, ¿ok? Y todo eso lo vamos a hacer con una formulita bastante fácil. Vamos a poner por acá el primer criterio entonces, que vendría a ser faltas, ¿ok? También ponemos tardanzas, ponemos también las justificadas y luego ponemos las asistencias. Y hay un criterio adicional más, que es el porcentaje de asistencias. Muchos profesores pueden optar por tener un control sobre el porcentaje de asistencias y si no se cumple con ese porcentaje, pues el estudiante desaprueba, ¿no? Entonces es importante también tener todos estos criterios. Ahora, vamos a modificar esto para que no se muestre de esta manera porque es mucho espacio, digamos, para tener un numerito. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta celda, estas 3 celdas, ¿de acuerdo? Y las vamos a combinar. Lo mismo con todas las demás. Las combinamos y centramos, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es cambiar la orientación. Ahora sí, seleccionamos todo y vamos aquí a este botoncito que está en el menú de alineación y le vamos a poner a girar hacia arriba. Ahí está. Ahí lo tenemos. No se ve mucho, vamos a reducir un poco el tamaño y también vamos a aumentar el tamaño de nuestras filas. Seleccionamos aquí en la parte izquierda y las hacemos un poquito más grandes, ¿ok? Más o menos por ahí. Listo. Ahora sí, esto ya de hecho lo podemos ajustar. Nos vamos aquí a este otro botoncito, ¿no? Que es la opción de ajustar texto. Le hacemos un clic y listo. Y también vamos a centrarlo, ¿de acuerdo? Que todo esté centrado de esta manera. Ahora sí, vamos a reducirle un poquito el tamaño y ya está. Entonces vamos ya ahora a ver si las formulitas que vamos a utilizar. En realidad solamente vamos a utilizar una que es la función contar sí. ¿Ok? Esta es una función bastante básica. La escribimos contar y acá está, contar sí. ¿Ok? Le hacemos un clic por acá, un doble clic y ahora tenemos que seleccionar el rango. Es súper fácil, no vayas a perderte. Simplemente seleccionamos el rango que vendría a ser todo esto, ¿no? Queremos llevar el registro de esta estudiante. Y ahora tenemos que poner un punto y coma y poner el criterio. Para las faltas, el criterio va a ser que sea igual a 0. Es decir, aquí en el criterio simplemente ponemos un 0, cerramos el paréntesis, ¿de acuerdo? Y listo. Eso es todo. No tenemos que hacer nada más. ¿De acuerdo? Ahora si nosotros ponemos aquí una falta, por ejemplo, ya va a empezar a contarlo. De esta manera es súper automático, súper fácil gestionar y llevar un registro de lo que son las faltas y asistencias de nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Ya está aquí lo de las faltas y lo de las tardanzas es exactamente lo mismo. Escribimos la formulita, ¿no? Ponemos el igual primero, contar sí, esto de acá, le hacemos doble clic, seleccionamos el mismo rango. Y ahora nuestro criterio, ponemos punto y coma, nuestro criterio es que la tardanza está con una letra T. Entonces no podemos poner simplemente una T aquí, porque Excel lo que hace es interpretar que estamos poniendo otra función. Tenemos que ponerlo entre comillas, ¿ok? Ponemos comillas, la letra T y cerramos comillas. Y también si queremos cerramos los paréntesis y listo. Tenemos una tardanza por acá, si ponemos otra por aquí, se va a ir actualizando automáticamente, ¿ok? Ahora lo mismo, exactamente lo mismo hacemos con las justificadas, ponemos aquí contar, punto sí, seleccionamos exactamente el mismo rango, ponemos punto y coma y ahora entre comillas ponemos la letra J, ¿ok?
Listo, ahí está, tenemos una justificada. Si vamos aumentando más, se va a ir aumentando aquí. ¿Ok? Y por último, las asistencias. Vamos a poner lo mismo, contar puntos y, esto de aquí, seleccionamos el rango, ponemos punto y coma, y ahora el criterio es que sea 1, que sea igual a 1, ¿ok? Y los números sí no tienen que ponerse entre comillas. Cerramos paréntesis y listo, ya está. Ahí está nuestro registro de asistencias, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo con la fórmula, con la función contar sí. Por último, vamos a poner el porcentaje de asistencia y como su nombre lo dice, lo vamos a poner en porcentaje. Entonces vamos a seleccionar toda esta columna y desde ya le vamos a ir poniendo el formato de porcentaje que está justo aquí, ¿ok? Pestaña inicio, menú de números y seleccionamos el botoncito de porcentaje. Ahora sí, vamos a poner aquí la formulita, que simplemente es una fórmula matemática, que vendría a ser, ponemos el igual, con toda fórmula, siempre empieza con igual, y seleccionamos la celda de las asistencias, porque esta es la suma de todas las asistencias durante el mes de julio, ¿no es cierto? Que es el registro que estamos llevando. Si fuera por bimestre, aquí lo tendrías que poner, ¿no? Entonces lo vamos a dividir entre el total de las clases que han habido. En este caso es una simple suma, tendríamos que sumar tanto las asistencias, justificadas, tardanzas y faltas, que vendrían a ser 21. ¿Ok? Entonces aquí simplemente ponemos 21, le damos a Enter y listo. Entonces, de esta manera, si una persona asiste a todas sus clases, esta formulita nos debería dar 100%. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y listo. De esta manera nosotros tenemos nuestro registro de asistencia que también nos permite observar por alumno cuántas faltas ha tenido, cuántas tardanzas y cuántas justificadas y bueno, el porcentaje de asistencia. ¿Ok? Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas estas casillas, todas estas celdas donde hemos puesto fórmulas y las arrastramos o le damos simplemente doble clic. De esa manera va a llegar hasta el final de nuestra tablita aplicando las mismas fórmulas a todos los demás estudiantes. Y de esta manera, por ejemplo, si ponemos asistencias o si ponemos que no ha asistido, ¿no? Aquí se va a ir registrando automáticamente en nuestra tablita de faltas, tardanzas, justificadas y asistencias. ¿Ok? Básicamente aquí ya habríamos terminado. Sin embargo, otro criterio muy importante a la hora de editar clases o de tomar el registro de asistencia es llevar el registro de faltas, tardanzas, justificadas y asistencias también por sesión, por día, por clase, porque de esa manera vamos a saber cuántos estudiantes han faltado a una determinada clase o cuántos han llevado con tardanza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto simplemente es copiar y pegar las mismas fórmulas. Así que vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar aquí todo este texto, le damos a Control C y bajamos aquí, vamos a dejar un espacio de una o dos celdas, ¿de acuerdo? Y le damos a Control V. ¿Ok? Aquí, ahora que hemos copiado, como pueden ver no es correcto como se ha copiado, vamos a hacer un clic entonces antes que desaparezca este botoncito de Control. ¿Ok? Recién cuando pegamos, aquí sale esta opción, entonces vamos a seleccionar la opción de esto de aquí, de transponer, que tiene unas flechitas, ¿no? Que podemos ver acá. Haciendo clic acá, esto se va a copiar de manera vertical. Aquí está de manera horizontal, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos de manera vertical. Lo único que tenemos que hacer ahora es modificar, ¿no? La orientación. Y para eso nos vamos aquí otra vez a la opción de orientación. Vamos aquí a formato de alineación porque no hay un formato aquí que digamos horizontal. Hacemos un clic acá y aquí le ponemos 0 grados, ¿ok? Así de simple. Le damos a aceptar y ya está. También está abarcando otras celdas que no debería abarcar, así que vamos a utilizar este botoncito para separarlo y ya lo tenemos acá, ¿no es cierto? Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar también las fórmulas. Vamos a copiarlas, Control C, y también vamos a poner por acá, ¿no? La función de transponer. Ahora sí, tenemos que revisar que nuestras fórmulas estén funcionando correctamente porque aquí está de manera horizontal y aquí la tenemos que poner de manera vertical. Así que vamos a corroborar que todo esto esté bien. Las faltas, las tardanzas y las justificadas ya están bien planteadas. Las fórmulas puedes ir corroborando uno por uno, ¿no? Que las faltas son cuando el criterio es 0, que las tardanzas es cuando es T, cuando las justificadas es cuando tiene la letra J y las asistencias es cuando tiene el número 1. ¿Ok? Entonces vamos a modificar aquí el rango, vamos aquí a la primera celda y nota que el rango que está utilizando no es el correcto, debería empezar acá y terminar por acá. Puedes corregir esto simplemente seleccionando aquí esta celdita y arrastrándola hacia arriba
y esto de acá también, arrastrándolo hacia arriba, ¿ok? Para que marque el rango correcto. Listo, le damos a Enter y ya está. Tiene una falta, aquí está una falta y si ponemos otra por aquí, efectivamente la está registrando. Lo mismo con las tardanzas, vamos a modificar el rango, vamos a subir esto hasta aquí y esto también lo vamos a subir hasta aquí. Listo, le damos Enter y ya está. Justificadas también hacemos lo mismo, puedes modificarlo simplemente arrastrando esto, como también puedes modificar el número aquí, donde quieres que empiece. En este caso está empezando desde la celda 15, desde la fila 15, yo quiero que empiece desde la fila 4. Entonces aquí yo le modifico la fila 4, ¿ok? Hasta la fila 33 y acá le pongo entonces la fila 33. Le damos a Enter y listo. De cualquier forma es correcto. ¿Ok? Por último, las asistencias. Vamos aquí, vamos a seleccionar el rango correcto. De esta manera, le damos a Enter y ya está. Ahora nuestro porcentaje de asistencia sí lo tenemos que corregir porque aquí hemos utilizado la fórmula entre 21, que son 21 clases, 21 días donde va a haber clases. En este caso, nuestro porcentaje de asistencia ya está en función a los estudiantes. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes? En función del total que han asistido a esta clase. Entonces aquí, como son 30 estudiantes, tenemos que modificar la fórmula para que sea entre 30. ¿Ok? Ahí está. Y como está un poquito grande, vamos a modificar todo esto. Vamos a seleccionar estas celdas y vamos a reducirle el tamañito hasta que se pueda observar. O de otra forma, también podemos seleccionar todas las columnas hasta aquí y hacerlo un poquito más grande, digamos hasta 40, ¿ok? Ahí está y esto ya lo podemos dejar tal cual, en el tamaño 11. Y listo, ahora simplemente usamos la magia de Excel con el relleno rápido, seleccionamos todas las fórmulas y con este cuadradito lo arrastramos hasta acá, ¿ok? Y de esa manera nosotros ya tenemos el registro de faltas, tardanzas, justificadas y asistencias, tanto por alumno como también por clase, ¿ok? Ahora, puedes observar que aquí en cada una de estas celdas nos muestra este icono que nos indica que hay un pequeño error. Esto es causado porque justo arriba tenemos números, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos poniendo es un número, solo que por el formato condicional este número se modifica y se reemplaza por un check. Y nuestras formulitas efectivamente lo que están contando son los números, ¿no? No están contando si es un check o si es una X, están contando si aquí hay un 0 o hay un 1. Y aquí arribita hay otro 1, que no lo estamos considerando porque esto es la fecha. Por eso es que nos está mostrando error. Para quitar esto, simplemente seleccionamos todas las celdas que nos están dando error, hacemos un clic por acá y le damos a omitir error. ¿Ok? De esa manera va a desaparecer ese molesto aviso que siempre va a salir cada vez que abramos el documento. Lamentablemente no hay forma de evitarlo. Pero como les menciono, no hay ningún problema con esos errores, ya que ya sabemos de dónde viene y sabemos por qué no se debe considerar. ¿Ok? Listo, de esta manera nosotros ya tenemos nuestro registro de tardanzas, de justificadas, de asistencias y de faltas. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es ponerle un poquito de estilo, porque así como se ven, digamos que no está del todo bonito. Vamos entonces a seleccionar todas las celdas de la parte superior y les vamos a poner en negrita. ¿Ok? Y lo mismo con las celdas que tenemos acá de faltas, tardanzas y justificadas. Y luego lo que vamos a hacer es poner absolutamente a todo dentro de una cuadrícula. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo esto, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos ahora al menú de fuente y vamos a seleccionar todos los bordes. Lo mismo con la parte superior, todos los bordes y lo mismo con esto. ¿Ok? Ponemos aquí todos los bordes y aquí abajito también todos los bordes. Luego, para hacer una pequeña división que se note, vamos a poner también lo que son los bordes gruesos. Vamos a seleccionar estas dos columnas y vamos a ponerle borde exterior grueso. ¿De acuerdo? Lo mismo por acá, borde exterior grueso, por acá también, borde exterior grueso. Luego, también por semana, tal vez quisiéramos nosotros llevar un registro o por lo menos tener una distinción por semana. ¿De acuerdo? El borde grueso, por acá también ponemos un borde grueso, semana 4 y semana 5. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Y también por acá, para que no se quede con bordes exteriores delgados. Y acá también lo ponemos borde exterior grueso. Y acá también lo dividimos con borde exterior grueso. De esa manera ya lo tenemos un poquito más ordenado y con una mejor distinción. ¿De acuerdo? Por último, vamos a poner aquí un criterio que es muy importante dentro de nuestra toma de asistencias, porque, por ejemplo, si yo pongo aquí el número 1
o 2 veces, me equivoco y pongo 2 veces, se va a seguir mostrando un check. Atentos aquí porque esto es muy importante. Aquí esta persona, como puedes observar, tiene 0 asistencias, a pesar de que aquí hay un check. Si yo vuelvo a poner acá un 111, por ejemplo, me va a seguir mostrando 0 asistencias. Aquí es muy importante que pongamos únicamente el número 1, porque ese es el criterio que nosotros estamos siguiendo. Si ponemos un 2, si ponemos un 3, se va a seguir mostrando el checkcito, la palomita, pero no se va a registrar. Así que es muy importante aquí tener en cuenta esto. ¿Y cómo podemos crear una alerta, por decirlo de alguna manera, para identificar estos casos? Por ejemplo, aquí voy a poner un 11, aquí otros números, ¿no es cierto? Y si yo quiero corregir todo esto, ¿cómo me doy cuenta? Porque tampoco voy a estar dando uno por uno para ver cuál está bien, cuál está mal. Vamos a crear otro formato condicional, por si las moscas. Seleccionamos todo nuestro rango, donde vamos a estar poniendo esos numeritos, y luego vamos aquí a formato condicional y vamos a reglas para resaltar celdas y utilizamos la primera, que es mayor que, y acá vamos a seleccionar que sea mayor que 1 únicamente. ¿Ok? Entonces aquí ya lo puedes ir observando, le damos a aceptar y así de simple y sencillo nosotros ya podemos identificar. En este caso lo toma también a las letras, ¿no? De tardanzas y justificadas, pero creo que no hay mayor problema con eso. Aquí nosotros podemos identificar que los checks, estos checks son mayores que 1, entonces tendríamos que corregirlo. Nota que cuando lo corregimos automáticamente se modifica, ¿no? Deja de estar con este fondo rojito. Y listo. De esta manera nosotros ya podemos estar seguros que estamos marcando correctamente la asistencia o inasistencia de nuestros estudiantes. Ya por último, si tú deseas, puedes ponerle pues su fondito a todo esto. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás, ¿de acuerdo? Para verlo todo rápidamente. Las faltas las podemos poner de un color rojo, por ejemplo, una naranjita. Las tardanzas de color amarillo. Las justificadas de color verde, por ejemplo. Las asistencias y el porcentaje lo podemos poner de un color azul. Y como viste en el demo, en el documento anterior, aquí yo he puesto de hecho un formato condicional también acá para mostrar una barrita, ¿no? Con el porcentaje de asistencia. ¿Y esto cómo se hace? Esto también es súper sencillo, lo vamos a hacer rapidito. Vamos aquí a seleccionar los datos, ¿no es cierto? Aquí los datos y vamos a donde dice formato condicional y aquí vamos a utilizar barras de datos. Y no te preocupes que ya no tienes que hacer nada aquí, simplemente seleccionar alguno de los colores. Nada más. Vamos a poner, por ejemplo, el azul, un azul oscuro, ¿de acuerdo? Y tal como puedes observar, se ha puesto automáticamente. Entonces, de esta manera, a medida que nosotros vamos registrando las asistencias o inasistencias, ¿no es cierto? O también las tardanzas y las justificadas, estas barritas se van a ir modificando, ¿no? Van a ir marcando un mayor porcentaje a medida que avancemos a lo largo del mes. Y listo, de esta manera hemos terminado con nuestro registro de asistencia, en este caso para el mes de julio, y podremos ir haciéndolo también, podremos duplicar esta misma hoja para cambiarlo por el mes de agosto, o también hacerlo de manera bimestral, semestral, como ya les mencioné al principio. Muy bien, déjame saber en los comentarios si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Este documento, por supuesto, lo vas a encontrar en el link que te dejo en la descripción. Antes de terminar con este tutorial, te quiero mostrar cómo puedes obtener esta plantilla del registro de asistencia completamente gratis en Excel. Lo único que tienes que hacer en este video es ir a la parte baja donde está la descripción. Esta interfaz de YouTube está cambiando constantemente y por eso a veces va a ser un poquito más complicado ubicar dónde están los links. Básicamente lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí en el botoncito o en este texto que dice más y más abajito vas a encontrar el link que te va a llevar a esta página, cómo hacer un registro de asistencia en Excel. Y más abajito, luego del video, vas a encontrar el botoncito de descarga donde únicamente tienes que hacer clic y vas a obtener completamente gratis esta plantilla de registro de asistencia. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. También te quiero comentar que el TioTech tiene dos páginas web, el tiotech.com y tiotech.net. Y ambas ya tienen una experiencia unificada. Puedes ver que el diseño que hemos implementado en los dos sitios web son exactamente el mismo, salvo con algunas pequeñas variaciones. Todo esto para que sea más fácil para ti ubicarte y navegar entre nuestros cursos y tutoriales, ¿ok? También no te olvides ingresar a nuestro grupo de Telegram, que es ahí donde nos estamos actualizando o estamos en constante contacto con todos nuestros suscriptores. Ya puedes ver que aquí ya somos más de 4000 en la comunidad y si quieres unirte a la conversación te invito a que hagas un clic aquí en el botón de unirse o también al final de cada post vas a encontrar este botoncito, ¿ok? Y bien,
Por mí eso sería todo, nos vemos en un próximo tutorial aquí en el Tío Tech.